Iniciamos. Buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Guevara Martínez, integrante del cuerpo académico Didácticas para la Construcción del Saber Histórico de la Escuela Normal Rural de San Marcos, Loreto, Zacatecas. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión número 7 del seminario Fuentes, Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica. Antes de avanzar a otro punto del protocolo, abro paréntesis para dar a conocer los siguientes recordatorios. Deben escribir su nombre para entrar a la sesión o sesiones posteriores. Como lo hagan, aparecerá en la constancia que se les entregue. Las sesiones del seminario se graban en la página de Facebook, Samasac Oficial, y sitio web del Centro de Investigación de la Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica. La dinámica de participación será como a continuación se describe. El material de cada sesión estará disponible en la plataforma de YouTube de DGESU, el que se leerá con anticipación. Es regla asistir el 85% de sesiones virtuales sincrónicas y generar mínimo 13 de las 15 reflexiones. Cierro paréntesis. Para el enriquecimiento del seminario, participa como ponente el doctor Sergio Ortiz Briano, a quien damos cordial bienvenida. Estamos seguros que, a partir de su intervención académica, se generarán aprendizajes significativos en los estudiantes. Del doctor Sergio Ortiz Briano, he de decir que es profesor egresado de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas. Maestro en Educación, Campo, Formación Docente, por la Unidad 11 de la Universidad Pedagógica Nacional Aguascalientes y doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha participado como ponente en foros y congresos locales, nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Normalismo Rural y Rompimiento del Eterno Solo, de Amores, Desamores e Higiene Escolar, creación de espacios de negociación en el normalismo rural, 1935-1954. Centenario de las normales rurales, procesos, miradas y latitudes, 1922-2022. Pertenece a los SOMEIDE, al COMIE y a la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Es líder del grupo de investigación, práctica docente y procesos de formación inicial. Está adscrito a la Escuela Normal Rural de Cañada Honda, Aguascalientes. Tiene reconocimiento al perfil deseable del PRODEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Cedo la voz al doctor Sergio Ortiz Briano para que comparta sus ideas englobadas en el tema Maestros y Reformas, una mirada histórica en torno a la educación pública en México. Adelante, doctor Ortiz Briano. Muchas gracias, maestro Alfredo. Un gusto estar acá en esta sesión, en este espacio tan importante, un espacio que consideramos es un espacio de reflexión con el que esperamos que estemos contribuyendo de alguna manera al pensar en torno a este fenómeno. Efectivamente, decidí titularlo Maestros y Reformas, una mirada histórica en torno a la educación pública en México, y decidí titularlo así porque, curiosamente, a pesar de que el sistema educativo, como lo conocemos hoy, se fue conformando gracias al protagonismo de maestras y maestros que con su esfuerzo, que con su dedicación, le fueron dando cauce, le fueron dando forma. Escasamente se habla en los momentos coyunturales del valor de las maestras y de los maestros. Entonces, lo he titulado de esa manera precisamente como una forma de invitar, como una invitación para quienes están hoy aquí, para quienes estamos hoy aquí, pues nos pensemos desde esta arista del de ser sujetos, sujetas de la educación
que contribuimos con lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestras instituciones, al frente, en la coordinación, en el liderazgo de los procesos educativos, pero también en el protagonismo de quienes le dan sentido a la educación como estudiantes, alumnas, alumnos, en esta carrera tan importante que para mí ha sido pues el motivo de vida o uno de los motivos de vida más valiosos en esto que llevo de existencia por estos lares. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Mm, Antes de comenzar, quiero agradecer la invitación que me han hecho para participar aquí a dialogar en torno a la nueva escuela mexicana, en donde, como lo hemos visto, como hemos sido testigos ya en las sesiones anteriores, pues se encuentran jóvenes, hombres, mujeres, estudiantes y docentes, maestras, maestros de seguramente de toda la geografía nacional y más allá de nuestras fronteras. Cuando me invitaron a participar en este foro, pensé en el tema que podría desarrollar considerando tanto el protagonismo del magisterio, así como el impacto de las reformas educativas, sin cuestionar de ninguna manera su pertinencia. Lo pensé así precisamente porque frente al debate de los últimos meses o las dinámicas de organización de las maestras y maestros en los consejos técnicos escolares desde el ciclo escolar 22-23, así como los debates en torno a la implementación de la nueva escuela mexicana, se puso al Magisterio Nacional en una situación, desde mi punto de vista, realmente compleja. Recordemos que el proceso de implantación de la nueva escuela mexicana se da en un contexto en el que el magisterio apenas había comenzado a darle sentido a la nueva normalidad después de las complejidades del confinamiento ocasionado por la COVID-19. Un momento en que las docentes y los docentes venían enfrentando las ocurrencias de algunas autoridades locales que, pretendiendo distanciarse de las políticas nacionales, habían comenzado a implementar estrategias que, más que ayudar a superar las secuelas de la emergencia sanitaria, se habían convertido en llenado de tablas en el reporte de evidencias que mostraban, sí, los aciertos de muchos gobiernos o de esos gobiernos, pero no mostraban la riqueza de las propuestas o de superación del rezago propio de esa pandemia. Así pues, las filias y las fobias en torno a la nueva escuela mexicana comenzaron a tomar forma en un debate en el que acabó formando parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la limitación en el uso de los libros de texto en algunas entidades del país, argumentando, cito, posibles violaciones a los procedimientos para la aprobación de los contenidos. Fin de cita. Que en todo caso era parte de esa, según lo señalaron algunos diarios, campaña de conservadurismo y politiquería contra los materiales escolares que integran el modelo educativo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, denominado la Nueva Escuela Mexicana. Esto aparece en CNN el 22 de agosto del 2023. En ese contexto, se observó que aquella preparación recibida en los consejos técnicos escolares del ciclo anterior no correspondía en muchas partes con los materiales y las formas concretas de utilizarlos a su llegada durante el mes de agosto y septiembre del 2023. Pero fueron las maestras y los maestros quienes, una vez más, demostraban a la sociedad, a las autoridades y sus detractores de esta propuesta educativa su responsabilidad y su capacidad para educar a la niñez mexicana por encima de intereses quizá legítimos, pero también de aquellos que encontraban en el tema educativo un nuevo botín para cuestionar las políticas gubernamentales. Con este antecedente, y para dar seguimiento al tema central de este seminario, que investigadoras e investigadores que pasaron por aquí, las sesiones anteriores, han puesto sobre la mesa, yo quiero proponerles un acercamiento al valor de las maestras y de los maestros
en torno a momentos decisivos en la implementación de cambios o reformas en el terreno educativo, pero, si me permiten, lo haré a partir de un ejercicio de historia comparada. Con ese fin, me acercaré a algunos momentos relevantes de la educación en México del siglo XX, pero también le dedicaré un espacio al momento actual, sin pretender que se trate, aclaro, de una revisión cronológica, sino, en todo caso, para destacar únicamente el valor del magisterio en algunos de estos procesos. Siguiente, por favor. Primero mencionaré algunas de las circunstancias en que se dio el surgimiento de las escuelas rudimentarias de 1911. De la siguiente década haré alguna referencia a la promoción y el establecimiento de la medida de transformación de la escuela rural mexicana, reconocida como la Casa del Pueblo desde el protagonismo de los maestros misioneros, para revisar el caso de Epifanio Aguilar, así como los retos que significaban los prejuicios de la época y, más adelante, de los avatares de maestras y maestros rurales en el contexto del establecimiento de la escuela socialista durante los años 30, para llegar, disculpen el salto que daremos, al reconocimiento de algunos de los debates que dejó la implementación de la nueva escuela mexicana, es decir, para llegar al siglo XXI. En este proceso, destacaré, como he mencionado, la figura protagónica de maestras y maestros encargados de superar todo tipo de barreras y abonar en la construcción del sistema educativo nacional que hoy conocemos. Y para conseguirlo, les aclaro que recuperamos elementos discursivos de protagonistas a partir de la segunda década del siglo XX hasta la actualidad, con apoyo de documentos de archivo, cuando ha sido posible, pero también de una revisión historiográfica referente al tema, así como entrevistas a maestras y maestros que hoy en día enfrentan el reto de conocer e implementar la nueva escuela mexicana. Siguiente, por favor. El inicio del siglo XX no logró transformar la vida de la mayoría de la población en México, a pesar del desarrollo industrial y económico que se venía observando como resultado de la estabilidad política y el progreso alentado a partir de 1876, cuando ocupó el poder por primera vez el general Porfirio Díaz. En el terreno educativo, por ejemplo, Rafael Ramírez había llegado a expresar que hasta antes de la revolución él nunca había oído hablar que existiera en el país algún problema en el medio rural. Cito, nadie creía que hubiese habido necesidad de mejorar la economía de la población rural y de educar a los indios y a los mestizos que vivían en el campo. Fin de cita. Con este antecedente, e independientemente de la diversidad de interpretaciones en torno a las causas que motivaron a los campesinos a involucrarse en la lucha armada, lo cierto es que a partir de este acontecimiento, algunos elementos constitutivos de la justicia social, como lo era el tema de la educación pública, empezaron a adquirir una nueva dimensión al quedar considerados en la Constitución Política de 1917. Aunque no se trata precisamente de una reforma educativa, me ha parecido interesante traer a la mesa el tema de las escuelas rudimentarias por tratarse de una ley de educación de alcances nacionales, obligatoria para toda la República, a partir de la cual se hizo la propuesta de crear escuelas destinadas al campo y que, a pesar de haber surgido en la agonía del porfiriato, el mes de mayo de 1911, aspiraba a enseñar a la población rural a hablar, leer y escribir el idioma castellano y a ejecutar las operaciones fundamentales y usuales de la aritmética. Pero también porque, como veremos, nos brinda información importante para advertir el protagonismo de los profesores encargados de darle vida o de su ejecución. Fue a partir de 1912 cuando empezaron a fundarse este tipo de escuelas en diferentes regiones del país. En el caso de Aguascalientes, fueron creadas algunas de estas escuelas durante el gobierno del maderista Alberto Fuentes Dávila, estando al frente de la Junta Directiva de Instrucción Pública de Aguascalientes, Zacarías Topete López.
Pero sería hasta 1913 cuando la iniciativa tuvo un mayor impulso, pues había sido entonces cuando la Junta Directiva de Instrucción Pública en Aguascalientes había recibido una notificación en los siguientes términos. El ciudadano secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, en telegrama del 4 del actual, dice al gobierno del Estado lo siguiente. Habiendo aprobado la Cámara de Diputados mi proyecto sobre establecimiento de 5,000 escuelas rudimentarias en la República durante el próximo año fiscal, acudo al patriotismo de usted, suplicándole me informe a la mayor brevedad sobre 90 lugares de esa entidad en que puedan establecerse escuelas e indicarme 9 pedagogos que puedan operar como instaladores e instructores con sueldo de 120 pesos mensuales. Se trataba de escuelas que, como su nombre lo dice, carecían hasta de lo más elemental para su funcionamiento. Se instalaban en comunidades rurales, carentes de recursos, en donde apenas se destinaba lo necesario para el pago de maestro, pero tampoco ese pago era regular. Aunque la solicitud indicaba la disposición de 90 comunidades, al final se habían recibido un total de 97 propuestas, mismas que consideraban tanto al municipio y partido de la capital de Aguascalientes como del resto de la entidad. Para entonces, debo decirlo, ya se contaba con algunas de estas escuelas ubicadas en la Hacienda de la Primavera, otra en el Rancho de la Panadera y la última en la Barranca de Ánimas, en las que concurren niños de ambos sexos. Y a pesar de que la tesorería municipal de ese lugar tampoco cubría la primera quincena del corriente mes, los resultados en las escuelas rudimentarias ya establecidas han sido buenos. No obstante, las difíciles circunstancias por las que atravesó este partido con las hordas revolucionarias que lo amagaron. Recordemos que estamos en pleno periodo revolucionario. Para ilustrar el esfuerzo personal del profesorado como elemento protagónico para superar las barreras propias del contexto histórico, que es la finalidad de este trabajo, recurrimos al informe de un inspector escolar en su visita de inspección de algunas escuelas de Jesús María, en el que señala, entre otras cosas, lo siguiente. Dice, el edificio es de aspecto agradable, amplio, lleno de luz y de aire, y se encuentra situado en el corazón de la pequeña comunidad. Hay que lamentar solamente que sus salones de clase, en número de 2, son insuficientes para contener la población escolar, como lo haré notar adelante. La falta de mobiliario es casi completa, pues la sección A solo dispone de 6 mesabancos en los que toman asiento 36 niños, teniendo el resto que permanecer siempre en pie, apiñados en derredor de la clase, eternamente sin asiento. Allí vi que varios alumnos, para poder escribir, tienen que sentarse a la oriental o bien que hincar una rodilla para colocar la pizarra sobre la otra. Confieso que sentí gran tristeza al contemplar a aquellos humildes niños sentados sobre el piso, en posturas por demás incómodas, casi ridículas, esmerándose empeñosamente por trazar, con toda claridad, las letras sobre pizarras. Así escribían hasta llenar la pizarra. Durante los años 20, volvemos a observar que frente a la idea vasconcelista de llevar la educación a las regiones más alejadas y conseguir una formación profesional especializada para la igualdad de los hombres ante el espíritu, se optó por el reclutamiento de profesores rurales que, según señala Arnaut, en su mayoría apenas habían cursado la primaria elemental de 4 años. Esto obligó a las autoridades a llevar a cabo la tarea educativa en dos sentidos. Por un lado, se dio la creación de maestros ambulantes que serían apoyados por las misiones culturales y por otro, al hacerlos partícipes de un proceso de entrenamiento de 3 meses, centrado o centrando su tarea en la preparación de estudiantes de la región como maestros rurales, según lo ha documentado Josefina Granja Castro.
En cuanto al problema de hacer llegar la enseñanza a las regiones apartadas del país, Vasconcelos recuerda el llamado que se hizo al sentido heroico de las almas jóvenes y los maestros y cómo, a pesar de haber sido fácil reclutarlos, el siguiente reto era qué hacer con ellos. En una cita de Vasconcelos, él dice, sin otro recurso que sus sueldos, en lugares que carecían de todo en materia escolar, por lo pronto, el misionero iba encargado de improvisar incluso maestros, pues no salía de un sitio mientras no estaba levantada la casa escolar y antes de haber adiestrado a algún joven del pueblo, que obtenía la escuela y un pequeño sueldo de ayudante. Los informes del misionero servían más tarde para establecer escuelas permanentes o para insistir en ciertos aspectos del servicio. El misionero celebraba pláticas. Diariamente, al caer la tarde, congregaba a los vecinos en la plaza local para leer con ellos algún diario reciente. Los enteraba de los sucesos del día y los invitaba a comentarlos. Uno de los primeros misioneros en el país que fueron asignados para el caso de Aguascalientes, en un momento de pleno, siguiente, por favor, en un momento de pleno proceso de federalización de la educación, después de creada la Secretaría de Educación Pública en 1921, aunque con una labor de apenas un año, es el profesor Epifanio Aguilar. Se trata de un maestro que recibió, podemos ver ahí el documento, recibió su nombramiento el día 6 de marzo de 1922 como segundo profesor conferencista misionero en el segundo distrito de Aguascalientes y con un sueldo mensual de 10 pesos diarios, con residencia en Calvillo, Aguascalientes. Junto con su credencial correspondiente, también le habían encomendado que se radicara en un centro rural, de preferencia indígena, escogiendo un lugar donde no existiera escuela, pues había que hacerla, y que estuviera rodeado de poblados cercanos para tener los suficientes niños que atender. Dada la preocupación de la autoridad educativa de darle vida a la campaña contra el analfabetismo, con la que se pretendía mostrar la imagen de un gobierno que realizaba acciones específicas para sanear los problemas sociales, según Fell, el maestro se encargaría de establecer 2 o 3 turnos de estudios con grupos de analfabetos de cualquier sexo y edad, pero también de la apertura de escuelas donde fuera necesario, tramitando los acuerdos respectivos para su federalización, enseñando preferentemente rudimentos de lengua nacional y aritmética, agregando pláticas sencillas sobre higiene, sobre moral, educación cívica y demás conocimientos que juzgue provechosos, pero todo fácil y al alcance de los educandos. El 20 de mayo de 1923, el profesor Aguilar se dirige a Lauro G. Caloca, subjefe del Departamento de Educación y Cultura Indígenas, para darle a conocer sus propuestas para el establecimiento de escuelas rurales en el municipio de Calvillo, así como de las condiciones más salientes de cada uno de los lugares. A través de un oficio, señalaba sus aspiraciones y su entusiasmo de establecer escuelas rurales en las comunidades de Hacienda La Primavera, la Presa de Locerna, el rancho de Palo Alto, que era una dependencia de la Hacienda de la Labor, el poblado de Santadeo y de la Barranca de Ánimas. Al término de ese mismo mes, el profesor Aguilar reconocía que como parte del contrato de federalización de la entidad, como nos lo describe Vasconcelos y se los di a conocer hace unos momentos, había recibido información de que esas comunidades ya habían sido consideradas para establecer escuelas primarias federales, es decir, escuelas primarias permanentes. Por otro lado, anunciaba el establecimiento de un centro de alfabetización en la Sierra de Pabellón, perteneciente al municipio de Rincón de Romos, con 3 turnos de analfabetos. Eso es el 31 de mayo de 1922. Siguiente, por favor. Debe decirse, sin embargo,
que junto con el anuncio de apertura de los cursos escolares para analfabetos, también comenzaba un ir y venir de solicitudes de materiales propios para el caso. En uno de estos documentos, el profesor Epifanio Aguilar volvía a suplicar a las autoridades que fueran enviados los útiles escolares que pedí en mi comunicación número 10, de fecha 2 del corriente mes, a saber, un pizarrón, 1,5 metros de tela apizarrada, 130 libros para la enseñanza de la escritura, lectura, 130 pizarras, una gruesa de pizarrines, 250 cuadernos para escritura, una gruesa, es decir, 12 docenas, de lápices y 2 cajas de gis blanco. Es decir, se ocupaba todo. Pido además, aclaraba, 4 lámparas de petróleo para los cursos nocturnos y una carta geográfica de la República Mexicana. Este es un documento fechado el 11 de junio de 1922. Según el Archivo General de la Nación, si le regresa, por favor, las actividades de esta primera campaña habían sido apoyadas con materiales impresos editados por el Departamento de Bibliotecas. Y un ejemplo de ello fueron la revista El Libro y el Pueblo. Algunas publicaciones usadas antiguamente también como el primer libro del pueblo y libros clásicos de literatura extranjera, con los cuales se organizaron pequeñas bibliotecas ambulantes. Sin embargo, según el Archivo General de la Nación, estas campañas quedaron inconclusas con la salida de José Vasconcelos de la SEP en 1924, lo que se acentuó con el poco seguimiento que le dio el gobierno de Plutarco Elías Calles. Y ahí vemos la portada de uno de estos libros utilizados durante esos años en la campaña de alfabetización, cuando la escuela rural mexicana tiene, digamos, el mayor impacto a nivel nacional, ¿sí? Con maestros formados en escuelas normales, pero también con jóvenes, hombres, mujeres, que se entregaban a la vida del magisterio a partir de la incorporación o invitación de los misioneros culturales. Siguiente, por favor. En este sentido, encontramos que el grupo que se inscribió para recibir la enseñanza escolar en el centro de analfabetos estaba integrado por 39 niños y 43 niñas, sin considerar al grupo de 48 adultos, que eran hombres, que estaban interesados en recibir su instrucción. De esta manera, trabajaría un primer turno de 9 a 11 con el grupo de niñas, de las 15 a las 17 horas el turno de niños y finalmente de las 18 a las 20 horas con los adultos. Una jornada completa, todo el día en actividad. Aunque los cursos con los niños y niñas se venían desarrollando con las limitaciones propias de la inasistencia relacionada con la temporada de lluvias, según se aprecian los informes del profesor, en donde eran ocupados por sus padres en las labores del campo. Los cursos nocturnos, destinados para los adultos, no se habían desarrollado en toda su extensión por la falta del correspondiente material escolar y sobre todo por la falta del alumbrado necesario. Y según lo dice el profesor Epifanio Aguilar, se había concretado su labor solamente en conversaciones sobre asuntos de historia, de civismo, de moral y de higiene. Digamos, este calendario y estos horarios que nos muestran estos informes del profesor Epifanio Aguilar, a mí me parecen muy interesantes porque no solamente da cuenta de la actividad cotidiana, del día a día en las escuelas rurales creadas o en los centros de alfabetización mismos que se creaban, digamos, de manera temporal, en tanto que la Secretaría de Educación autorizaba la federalización de estas instituciones y su reconocimiento como escuelas rurales ya pertenecientes a esta
recién creada Secretaría de Educación. También me parecen muy interesantes porque ayudan a entender el origen quizá de los calendarios que luego han regido o rigieron durante la mayor parte del siglo XX en nuestro país, y que eran esos calendarios en los que las actividades empezaban durante el mes de septiembre y culminaban en el mes de junio, considerando que los meses de julio y agosto eran aquellos en donde las actividades agrícolas o de cultivos en el medio rural, pues eran de mayor actividad y en donde niñas, niños eran partícipes pues de las faenas propias de la producción agrícola, ya que pues eran una mano de obra importante también en la producción de los alimentos de las familias del medio rural. Pues también informaba el profesor Aguilar que por el momento no sería posible formar un grupo de señoritas por los prejuicios dominantes en la mayor parte de la gente del campo. Se revelan sumamente desconfiados los padres de familia para permitir que sus hijas de cierta edad sean enseñadas por un varón, y varias veces me han manifestado que si una señorita se encargara de la enseñanza de ellas, no tendría reparo alguno para enviarlas a la escuela. Como observamos hasta aquí, en este proceso siguiente, por favor, de escuelas rurales, desde el protagonismo de los maestros misioneros, la constante es la escasez de recursos materiales, misma que se manifiesta a través de la falta de edificio escolar y del equipo más indispensable, aunado al origen y actividades económicas de la población. Entre los casos que se han presentado, encontramos el informe del instructor en su visita que hace a la Escuela Rural de San Luis de Letras el 6 de noviembre de 1926. Es en este documento donde, al reconocer que se carece de edificio escolar, también se menciona que los niños reciben su instrucción todo el tiempo bajo el sol y se ven obligados a suspender sus trabajos cuando vienen las lluvias. Ese es un informe de Rolando Uribe, firmado el 6 de noviembre de 1926. En el mismo sentido, en el informe sintético de visitas de inspección correspondiente a la semana del 17 al 23 de octubre, luego de considerar la existencia de 30 niños y 45 niñas para la escuela diurna y 17 hombres para la nocturna, se habían señalado las condiciones generales de la escuela y las había declarado como malas. Pues no hay nada. Los trabajos se realizan bajo unos árboles de escasa sombra. Además, tomando en cuenta la inscripción, la carencia de material resultaba abrumadora. En este listado de material faltante se identifica la necesidad de 50 mesabancos binarios, cuadernos, lápices, gis blanco, etcétera, además de otras herramientas. Todo lo indispensable, señala el profesor Rolando Uribe, todo lo indispensable para la cerámica. Curiosamente, apenas comenzado el siguiente año, el profesor Aguilar recibe un telegrama en el que le anuncian el cese de su empleo como maestro misionero a partir del 1 de mayo de 1923. Es decir, el profesor Epifanio Aguilar, que se dedica a identificar escuelas en esta región de Calvillo, Pabellón, de Rincón de Romos, el municipio de la capital, tiene una actividad apenas del mes de marzo hasta el mes de abril del siguiente año. Entonces, es la actividad que hace, pero es a través de esa actividad que desempeña el profesor Epifanio Aguilar la que nos permite ir reconociendo las carencias, las necesidades en las que se desempeña o se realiza la actividad cotidiana. Vemos en esa fotografía, es una fotografía, yo imagino que es de fines de los años 30, perdón, de los años 20 y fines de los años 30, ya que es un material que nos ha facilitado el doctor Efraín Alcalá Macías, en donde se puede ubicar, bueno,
entre otros, al papá del doctor Efraín Alcalá, que amablemente me ha facilitado esta fotografía, y la maestra Mariquita de Santa Rosa, con un grupo, como ustedes ven, muy numeroso. Estamos hablando de una de las escuelas creadas, pues en el fragor eh, de la escuela rural mexicana, en ese caso de fines de los años 20. Pues bien, con la reforma educativa de 1934, por la que se establecía la educación socialista, el magisterio rural se convirtió en portavoz del gobierno federal y además de constituirse como guía de las organizaciones populares y agente de cambio social de las comunidades, también se asumió como el brazo ejecutor del proyecto cardenista. A pesar de eso, tanto las condiciones laborales como su participación en el reparto agrario, en la lucha anticlerical, la organización de obreros y campesinos, entre otros, estuvieron en función de la política implementada por los gobiernos de los estados. Y así podemos ver el caso del estado de Sonora, en donde el gobernador Rodolfo Elías Calles los había utilizado a los maestros como tropa de asalto en su campaña antirreligiosa. En el caso de Jalisco, las condiciones de trabajo de los maestros rurales se habían tornado por demás difíciles debido a la proporción que había alcanzado la oposición de las comunidades en la defensa de sus ideales desde la Revolución Cristera. Y por otro lado, por la disposición del gobierno de separar de sus cargos a todos los maestros que no mostraran una inclinación clara por los postulados revolucionarios, o a quienes solicitaban trabajo se les ha pedido que comprueben también su adhesión al espíritu revolucionario que sostiene el gobierno de México. Una época, en los años 30, en donde se reaviva el debate de la escuela socialista y en donde efectivamente se pone al maestro entre la espada y la pared. Si son defensores de la educación socialista, luego llegan a comunidades que están en contra de ella. Si están a favor digamos, de la religión, resulta de que son acusados precisamente de no estar acorde con los postulados de la revolución. En Aguascalientes sucedió lo propio luego de que muchos de los maestros y maestras habían renunciado precisamente por no estar de acuerdo con la educación socialista. En ese sentido, mientras que en algunas comunidades, como en Palo Alto, perteneciente en ese tiempo al municipio de la capital, los padres de familia rechazaban a los maestros de la escuela precisamente por llevar a sus hijos por senderos opuestos que nada concuerdan con la idiosincrasia revolucionaria del gobierno actual. En otras, como en el municipio de Asientos, se negaban a aceptar la presencia de maestros en la escuela de la comunidad, argumentando que no se les recibiría hasta en tanto no se abriera el templo del pueblo y se mandara a un sacerdote a ese lugar. Recordemos que es en esa época, bueno, hay quienes han levantado una cifra de un número superior a 300 maestros y maestros sacrificados, vejados, desorejados, mutilados, asesinados vilmente por las campañas religiosas que bueno, aunque sea de unos años después, pero más adelante les daré a conocer el origen de esos comportamientos de algunas comunidades con respecto a las maestras y los maestros. Seguimos en Aguascalientes y además durante el gobierno de Enrique Osornio Camarena, gobierno entre el 1932 y 1936, también se inició una completa depuración del personal docente, tanto en las escuelas de la capital como en las de los municipios del estado, teniendo por mira única y esencial el bien de la niñez y tomando por base su competencia. Con esa tarea se ponía de manifiesto su convicción frente a la implantación de la educación socialista, a la que el mandatario consideraba como una de las fuerzas principales encargadas de la transformación social del país. Más adelante,
con la finalidad de reducir el déficit educativo y atendiendo a la doctrina de unidad nacional, una de las principales acciones emprendidas por el gobierno Ávila Camachista para rectificar el camino del sexenio anterior fue la designación de funcionarios extraídos de diversos grupos políticos. Allí había, por lo menos en la primera parte del gobierno de Ávila Camacho, lo mismo callistas, cardenistas que los del propio grupo de Ávila Camacho. La pretendida unidad nacional se justificaba en el reconocimiento de que en el país había sectores que adoptan de las formas de la cultura las más externas y desprendidas de la aptitud de lo nacional, en donde la función del maestro asume un aspecto de trascendental importancia, pues consiste en ligar a los que se creen más alejados y en hacer de su enseñanza una lección de energía, de optimismo, de vida y un indestructible lazo de cohesión. Atendiendo a esa lógica, en el ámbito educativo se identifican 3 momentos que caracterizaron al gobierno de Manuel Ávila Camacho. El primero, que además de responder a la política de unidad nacional, formaba parte de los acuerdos establecidos en el segundo plan sexenal, formulado en la Convención del Partido Nacional Revolucionario, realizada en noviembre de 1939, en el sentido de dar continuidad al proyecto cardenista, aún con la moderación que exigía el nuevo gobierno y que estaba relacionado con el nombramiento del cardenista Luis Sánchez Pontón como responsable de la Secretaría de Educación. Un segundo momento que se inicia con la sustitución de este secretario de Educación y que a partir del mes de septiembre de 1941 recae en la persona de Octavio Béjar Vázquez, mismo que con acciones como la implantación de una escuela de amor en la cual se forme la nacionalidad, apoyaría de manera importante a la ideología pretendida por Ávila Camacho, quien en su búsqueda por la unidad nacional y en su esfuerzo por reconciliarse con la Iglesia y dejar fuera de toda duda al pueblo de su postura moderada, había manifestado a lo largo de su campaña lo que reafirmaría públicamente en septiembre de 1940, ya como presidente electo: soy creyente. Finalmente, un tercer momento iniciado el 24 de diciembre del 43 y a partir del cual quedaba como responsable de la Secretaría Jaime Torres Bodet, quien, valiéndose de medidas específicas, pretendió conseguir equilibrio y sobriedad en la educación. Siguiente, por favor. A ver, la siguiente. Es con la llegada de Octavio Béjar Vázquez como nuevo secretario de Educación a partir del 12 de septiembre de 1941, cuando se reanimó el debate en torno a la educación socialista. La propuesta de Béjar Vázquez incluía una visión distinta, ya que a partir de la modificación del artículo 3º constitucional se esperaba atemperar ideológicamente los planes de estudio, permitiendo de paso la incorporación más activa de la iniciativa privada a la enseñanza, cambiar a los elementos radicales y comunistas en las burocracias administrativas y sindical y buscar la unificación del magisterio. Es una época también muy cruel, ya que Octavio Béjar Vázquez destituye a todo aquel funcionario, ordena destituir a todo aquel profesor, maestro, que tuviera alguna afiliación cardenista, alguna filia, algún agrado por defender la educación socialista. Una época que yo diría definida como un macartismo educativo en ese periodo. Es en ese periodo o con estas acciones como se genera la desconfianza de los diferentes grupos y de manera particular de los miembros del clero con respecto del desempeño de los maestros, a quienes no dejaba de considerárseles como un serio peligro para la feligresía. Si en los años 30 se dio esto de una manera
cruda, aunque velada. En los años 40 esto se hace más evidente y una de esas expresiones de esa desconfianza la da a conocer el tercer obispo de Aguascalientes, de la diócesis, que es José de Jesús López y González, quien, pues valiéndose de su investidura, durante el mes de diciembre de 1941, envió instrucciones escritas a sus feligreses, exhortándoles a que no envíen a sus hijos a las escuelas oficiales por considerar perniciosa la educación socialista. Cualquier parecido con la actualidad parece coincidencia, solamente parece. Aunado a esto, los sacerdotes de esta diócesis también se encargaron de atemorizar lo necesario, haciéndole saber al pueblo que para que no los excomulgara el obispo, deberían pedirle permiso para mandar a sus hijos a la escuela federal. Siguiente, por favor. Con ese sustento, durante la mayor parte del sexenio avilacamachista, muchas de las comunidades de Aguascalientes se vieron afectadas por una marcada inasistencia y deserción escolar, al grado que las autoridades llegaron a clausurar los servicios educativos por falta de alumnos. O sea, como para ver el impacto que tuvo el protagonismo del obispo y los sacerdotes de la entidad. Aunque también existieron casos de escuelas que continuaron funcionando, aún con una asistencia por demás reducida. Por ejemplo, en marzo de 1944, en la escuela primaria de Sandovales, del propio municipio de Aguascalientes, ante la visita de la supervisión escolar, se encontró que de un censo de 83 alumnos, el día 25 de ese mes solo asistieron 6 alumnos, aunque la asistencia media durante ese mes fue de 18. En las escuelas de la colonia agrícola Calles, de Ojo de Agua de los Sauces y de Jesús Terán, la inasistencia también era preocupante, por lo que se llegó a mencionar la posible clausura de las escuelas, a menos que las autoridades y vecinos del poblado den seguridades de enviar a sus hijos a recibir clases con toda regularidad. Con esas determinaciones, quedaba claro que el maestro, y en particular el maestro rural, dejó de tener importancia para el proyecto nacional, por lo menos con el sentido que hasta entonces le había caracterizado. Siguiente. Aunque para llegar a la última parte, aunque desde el momento en que se hizo el anuncio de una reforma educativa, que además de dejar atrás los principales cambios adoptados durante el sexenio 2012-2016, que había sido resultado del llamado Pacto por México, también venía cobrando fuerza el interés del gobierno federal de promover una formación moral. Lo cierto es que desde esa primera parte también se venía hablando del interés de iniciar una reflexión nacional sobre los principios y valores que pueden contribuir a que en nuestras comunidades, en nuestro país, haya una convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad, como se señala en la cartilla moral. Siguiente. La reforma educativa, esta en la que nos encontramos hoy, la nueva escuela mexicana, se fue justificando en la necesidad de reconocer el derecho a la educación desde el primer día de vida, reconociendo la inclusión como la responsabilidad del Estado de eliminar cualquier barrera para el aprendizaje, pero también reconociendo el derecho a las maestras y los maestros a formarse continuamente y de incorporarse al sistema educativo a través de procesos transparentes, equitativos e imparciales. Aunque en un principio era probable, solamente probable, conocer uno que otro comentario en apariencia libre de intereses ajenos al tema educativo acerca de los esbozos que las autoridades hacían públicos, conforme fue adquiriendo forma la propuesta definida como humanista e inclusiva, también se fueron haciendo más visibles las críticas por parte de sus detractores, de políticos y empresarios, quienes sin pudor comenzaron a utilizar una retórica en la que incluían los vocablos niñas, niños, pero también, como dijimos al principio, convirtieron el tema educativo en un botín político.
Es decir, hablando de preocupación por la educación de las niñas, por preocupación por la educación de los niños, pero dejando en claro su interés político. Así, al anunciar el diseño de un nuevo plan de estudios y la elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos, tomando como base la experiencia y participación de las maestras y maestros de México, y no a los especialistas y a las casas editoriales, las críticas no se hicieron esperar. Algunos políticos, así como comunicadores o lectores de noticias en medios tradicionales de comunicación, de la noche a la mañana se convirtieron en especialistas de estos temas. Mientras que en otros tiempos era común encontrar políticos que llegaron a aprobar iniciativas de ley de la noche a la mañana sin darse tiempo o la oportunidad de leerlas previamente, ahora muchos de estos políticos eran capaces, así, pero de pronto se les iluminó, de profundizar con discursos con los que imitaban a verdaderos especialistas en ingeniería curricular o de didáctica, para reprobar toda aquella idea que les permitía desacreditar las nuevas propuestas y así reclamar el reconocimiento de la sociedad a la que una y otra vez habían traicionado. Siguiente, por favor. También es cierto que los debates en torno a la nueva escuela mexicana se han desarrollado en diferentes arenas, algunas construidas de manera natural y otras diseñadas desde la mercadotecnia y la estrategia política, como lo observamos recientemente en los organizados entre funcionarios educativos y exfuncionarios del ámbito educativo. Y que en este proceso, otra vez las maestras y los maestros se han encontrado entre las disposiciones del gobierno federal, entre los intereses de políticos y padres de familia y su necesidad de conocer dichas propuestas para facilitar su puesta en práctica. Pero también se han encontrado frente a las preocupaciones de gobiernos de oposición en algunas entidades, así como de organizaciones de padres de familia que, además de ignorar la opinión del magisterio, también consiguieron el respaldo de magistrados para restringir el uso de libros de texto gratuitos en las escuelas de educación básica. Tal parece que fueron múltiples actores quienes, en lugar de contribuir desde un inicio en la construcción de un camino de mayor claridad para la implementación de la nueva escuela mexicana, se dedicaron recurrentemente a lucrar con el tema educativo, dejando, como se ha mencionado, al profesorado a la deriva y haciendo que la lectura, la interpretación y aplicación de las nuevas disposiciones fueran un asunto exclusivo de maestras y maestros. Esto ha ocasionado que nos encontremos con diversas interpretaciones hoy en día y, como consecuencia, diversas maneras de poner en juego las propuestas metodológicas que plantea la nueva escuela mexicana. Siguiente. Con todo esto que he señalado, decidimos acercarnos a maestras y maestros de la entidad del estado de Aguascalientes para elaborar un instrumento que nos permitiera acercarnos a estas maestras y maestros para conocer sus opiniones y sus puntos de vista con respecto de su experiencia con la nueva escuela mexicana. Y lo hicimos a partir de plantearles algunas preguntas para advertir su conocimiento y su claridad con respecto a la nueva escuela mexicana, para conocer las oportunidades de formación que han brindado sus autoridades para la lectura pertinente de la propuesta de la nueva escuela mexicana, las estrategias implementadas por sus colectivos para conocerlas y ponerlas en práctica, pero también para conocer los retos que han enfrentado en su aplicación. Aunque sus respuestas, obviamente, son diversas, también es cierto que encontramos coincidencias. Primero, en que frente a la ausencia de orientaciones específicas en los materiales curriculares, justificada en la llamada autonomía profesional, que de acuerdo con el anexo del acuerdo 8 del 23, que fomenta el diseño de propuestas contextualizadas en las que se problematice la realidad y se atienda a las características, necesidades e intereses de niños, niñas y adolescentes,
han sido las maestras y los maestros, generalmente en espacios del Consejo Técnico Escolar, pero también desde las iniciativas individuales de revisión de materiales, quienes se han encargado de construir posibles explicaciones y modelos en torno a la utilización de dichos materiales. Maestras y maestros coinciden en la identificación, en el conocimiento de las principales características de la nueva escuela mexicana, definida como de carácter humanista. Destacan también que la comunidad está al centro, con un protagonismo importante en el aprendizaje del alumno, que se promueve el aprendizaje desde la inclusión, entre otras. En esta primera parte encontramos que desde los meses de julio, agosto y bueno, los primeros meses de este ciclo escolar, parece como si autoridades, directivos, supervisores, jefes de región o de sector, de pronto se vieron abrumados por no saber cómo demostrar que ellos eran autoridad y entonces a las primeras interpretaciones o ideas que les vinieron a su cabeza, quisieron implementarlas, pero convirtiendo el ejercicio o el trabajo docente en verdaderos retos, pero no tanto por ajustarse a lo que los materiales curriculares sugerían, sino porque los maestros se ajustaran a las interpretaciones que a ellos les hicieron creer que eran la forma de manifestar o de manifestarse como autoridad frente al profesorado. O por lo menos eso es lo que hemos encontrado en las respuestas de maestros y maestras de acá de Aguascalientes. Siguiente, entre las estrategias más favorecidas o que reconocen maestras y maestros como las que han elegido para implementar en sus colectivos para resolver estas complejidades, se identifican la propia exploración, la revisión y análisis de los materiales curriculares en colectivo. Eh, Algunos han señalado la riqueza o la importancia de seguir las instrucciones del cuadernillo oficial de las sesiones de consejo técnico como una estrategia que en su colectivo han seguido y que les ha funcionado para adentrarse más a esos planteamientos. También compartir entre pares de grado escolar lo que se va a poner en práctica en los grupos y sugerir adecuaciones, sugerirse entre ellas, entre ellos, adecuaciones. La creación de grupos de WhatsApp para compartir materiales oficiales y de apoyo, eh, trabajar en la identificación de los términos y conceptos que caracterizan esta nueva propuesta, hacer un análisis y propuesta en común de las metodologías y sus posibilidades de aplicación en los diferentes campos formativos, el diseño e implementación de los proyectos escolares como propuesta de acción en los grupos de alumnos de las diferentes fases y en sus diferentes escenarios, el áulico, el escolar, el comunitario. Los retos identificados por el profesorado en este proceso son varios. Sin embargo, los que tienen una mayor presencia han sido la propia construcción del plan analítico. Parece que el primer reto enfrentado en las escuelas y que al parecer, según lo manifiestan, les ha dado la claridad como para ir entendiendo o ir armando en torno a esto el trabajo del ciclo escolar, ha sido el plan analítico, aunque también fue, lo han reconocido, su principal reto. También ha sido un reto el trabajo con los libros de texto, pues ese orden con el que señala un maestro, ese orden con el que aprendimos a utilizarlos, ahora ha desaparecido, dice el maestro, dice, para hacerlo respondiendo ahora al plan analítico. Pero también, como un reto, identifican la elaboración, la comprensión, la ejecución de la planeación por proyectos, no por no saber trabajar proyectos, sino por la temporalidad, o sea, cuándo, cómo, en qué tiempos, en cuántas sesiones, semanas hay que trabajar un proyecto y cómo empatar los campos formativos, cómo armarlo, considerando los ejes articuladores y contenidos del grado con los contenidos esenciales. En fin, parece que todos los retos mencionados se centran en su preocupación otra vez por estar haciendo una lectura adecuada de estos materiales, en su preocupación por atender a las características y necesidades de sus alumnos.
Al término de este ejercicio, podemos considerar que al no haber tomado en cuenta las implicaciones, o por lo menos esa es una opinión mía, parece que no se consideró las implicaciones que iba a tener la implementación de la nueva escuela mexicana, este, o bueno, al no existir orientaciones o claridades desde un principio. A la fecha han sido las maestras y los maestros los que se han encargado de construir las respuestas de acuerdo con sus posibilidades, padeciendo, como lo he mencionado en varias ocasiones, en muchos de los casos, las ocurrencias de directores o supervisores, en donde se mezcla, lamentablemente, la parte burocrática, quedando entre la tradición, entre las creencias y el conocimiento. Eh, pues hasta ahí le dejaría. Eso es lo que pensé que podía platicarles para esta tarde. Y bueno, no sé qué opinen. A mí me gustaría que si hay preguntas, también haya algún comentario de eh, las estudiantes, los estudiantes, maestras, maestros y quienes nos acompañan esta tarde en esta sesión. Muchas gracias, maestro Alfredo. Sí, gracias, doctor Sergio. Y sí tenemos algunas preguntas, se las voy a ir planteando de a una por una, usted da respuesta. Solo le voy a plantear tres, tenemos demasiadas preguntas, pero solo tres, maestro. De acuerdo. Eh, la primera, los profesores y profesoras actuales o en la actualidad, ¿qué debemos recuperar de las reformas educativas anteriores para enriquecer y desarrollar el plan de estudios de la nueva escuela mexicana? Bueno, me parece que parte de lo que poco se ha hablado hasta este momento es en torno a la nominación de nueva escuela mexicana. Es precisamente eso. ¿Dónde se ubica el origen o de dónde surge la inquietud por nombrar nueva escuela mexicana a este proyecto educativo que se ha puesto en marcha hace escaso tiempo? Parte de lo que yo creo que podemos, como maestras, como maestros, en el medio en el que nos encontremos, tendría que ser el deseo, la necesidad por prepararnos, porque a mí me parece que ha de ser la preparación, el desarrollo de nuestro conocimiento, el que nos permita entender el contexto en el que nos desempeñamos. Parte de lo que les he comentado, al hablar de la experiencia del profesor Epifanio Aguilar, y parte, bueno, quizá no lo he mencionado por el tiempo que demanda la preparación de esa charla, tiene que ver con la percepción que tienen las maestras y los maestros que el profesor Epifanio va eligiendo para cada uno de esos lugares. Y va eligiendo de entre los jóvenes, hombres o mujeres que saben leer, escribir y que saben hacer cuentas, aquellas maestras, aquellos maestros que tienen un desempeño, un comportamiento frente a la comunidad de responsabilidad. Es decir, no se requiere solamente saber leer y escribir, resolver problemas elementales de aritmética en la primera década, en la segunda, en los años 20, 30, 40. Se requiere además ese sentido de compromiso. No pensemos hoy en hablar de un maestro misionero, o no pensemos hoy en hablar quizá en la definición de un maestro con los términos que se hizo en otra época. Pero sí, me parece que algunos elementos que hoy reclama el magisterio y que al parecer de alguna manera, se han despertado con este planteamiento de la escuela mexicana, es la necesidad por conocer. Hoy me parece que los colectivos, bueno, donde está un solo maestro que nos toca ir, luego llevamos jóvenes estudiantes
a realizar estancias o visitas de observación y estancias de práctica. Hay escuelas unitarias, hay escuelas bidocentes, tridocentes, pero escuelas también de organización completa, pero los maestros tienen una necesidad. Quizás es por la preocupación de responder adecuadamente a las comunidades, a los niños, pero esa necesidad hoy nos ha hecho regresar a la revisión de materiales curriculares y no solamente quedarnos con la revisión de materiales curriculares. Me parece que los materiales educativos que se han dispersado con este proyecto, los libros de texto gratuitos, en sus propuestas de búsqueda, no solamente nos hacen que nos remitamos a otro libro, no solamente nos sugieren otros libros del paquete de libros de texto gratuitos, también nos dan pistas, nos dan pautas para indagar más allá. Esa dirección electrónica para seguir consultando, el nombre de aquel libro para hacernos de más información. Entonces, a mí me parece que parte de lo que se requiere es, además de ese compromiso, de esa vocación entendida como la preparación que debemos buscar o de la que debemos hacernos de manera frecuente, pues está el acercamiento al conocimiento, ¿sí? Para tener que enseñar. Y bueno, yo eso diría, en aquellos años el conocimiento, pues a lo mejor las exigencias eran otras, había que saber tener un conocimiento para hacer trabajar, para hacer rendir, para hacer producir las tierras, para mejorar la raza o la producción agrícola o la ganadera. Este, Hoy las demandas son otras, entonces el profesor debe, como estoy seguro que lo estamos haciendo ahora, acercarse a la revisión de materiales, a la revisión del conocimiento para tener más elementos que enseñar a nuestros niños jóvenes. Sí, gracias, maestro Sergio. Aunque la siguiente pregunta se responde con lo que usted nos acaba de compartir, pero aún así la planteo por si quedan todavía algunas ideas que pudiese expresar, doctor Sergio. La pregunta número 2 es, sin importar la escasez de materiales en las escuelas en la década de los 20, el desempeño de los profesores fue exitoso. ¿Qué falta a profesores en la actualidad para lograr el desarrollo educativo en determinadas instituciones? Bueno, pues a mí me parece que la pregunta es, y quizá es sencilla, pero la respuesta es compleja. Yo no sé lo que falta. Sinceramente no sé lo que falta. Lo que sí sé es que maestras y maestros han demostrado, o lo hicieron hace poco tiempo, quiero referirme al periodo de confinamiento o a ese periodo donde la escuela no dejó de trabajar. Este, yo recuerdo, ojalá estemos haciendo eso. Alguien pensó y dijo, yo no sé con qué inocencia o con qué ventaja, dijo que había que preguntarles a los maestros, había que acercarnos a los maestros para que nos dijeran sus experiencias, cómo estaban haciendo para trabajar en ese periodo de confinamiento, en ese periodo de pandemia. Yo digo que el investigador no debe acercarse al maestro. El maestro es el que puede platicar qué está haciendo, qué hizo frente a esa circunstancia. Pero yo recuerdo que quizá por vender la nota, o quizá por, no sé, empezar a tener más vistas, más likes, algunas maestras y maestros, ya fuera ellos u otra persona, se acercó para darnos a conocer el día a día de la maestra o del maestro en el medio rural, en la ciudad, generalmente en zonas con más desventajas. Y entonces encontramos al maestro que se disfrazó de hombre araña, encontramos a la maestra que se disfrazó de payasita, encontramos al maestro que convirtió su moto, su bicicleta, en un carro escuela, en fin, ¿qué es lo que falta? Yo pienso que lo que falta es voltearnos a ver. En los años 20,
parte o vamos en la segunda década, en los años de 1910, 11, 17, en la década de los 20, 30, gran parte de la puesta en práctica en las escuelas primarias, en las escuelas rurales, correspondía con las ideas de los ideólogos mexicanos, maestras y maestros que habían descrito, que habían hecho registros sobre acerca de su experiencia. Y entonces la escuela rural mexicana empieza a tener sentido no con ideas de de otros países, sino con ideas puestas en práctica a partir de lo que se podía hacer con lo que se tenía. Entonces, a mí me parece que hoy lo que podemos hacer, o lo que se puede hacer, es reconocer que entre nosotras, entre nosotros, hay ideas muy valiosas y que lejos de riñas, lejos de protagonismos, esas ideas pueden ser aplicables para una escuela, para una comunidad, para una zona escolar, pero no esas ideas que dan palomitas, no esas ideas que nos permiten cuantificar cosas que se hacen o aplausos. No, no, no. Ideas que nos permiten resolver situaciones reales. Ideas que nos permiten llevar a la práctica, precisamente en la falta de recursos, que nos permiten llevar a la práctica el acercamiento o el facilitar el conocimiento a nuestras niñas, a nuestros niños. Eso es lo que yo pienso, porque cuando escucho, bueno, cuando leo los informes de los maestros en ese momento crítico, los informes acá en Aguascalientes de 1912, 13, 14, 15, imagínense, son documentos que no solamente dan cuenta de las precariedades de las escuelas, que no solamente dan cuenta es más, bueno, luego vemos que no hay escuelas, vemos que hay un árbol frondoso y debajo de este se desarrollan las clases. Entonces, aparte o aunado a esas complejidades, nos encontramos en un momento de convulsión, de movimiento revolucionario, donde esas hordas, dicen algunas maestras, algunos maestros, dependiendo de su filiación, están asediando a alguna comunidad, pero la escuela sigue funcionando y la maestra y el maestro se las va ingeniando como para resolver esas situaciones y facilitar, pues, la alfabetización de las niñas y de los niños, que por lo menos en esa época era la meta principal. Muy bien, maestro Sergio. Y la última pregunta dice, en 1927 fueron desorejadas y asesinados maestros por prestar servicios en las escuelas. ¿Qué situaciones similares surgen en la actualidad contra maestras y maestros? Bueno, a mí me parece que hay formas de agresión, de agravio, y, y bueno, no sé si sea, creo que es conocido de todas y de todos, por lo menos fue público. En algunas entidades, después de las limitaciones que puso la Suprema Corte para la utilización de los libros de texto gratuitos, yo no sé en qué nivel, pero hubo escuelas en donde maestras y maestros estuvieron impedidos para utilizar los libros de texto para organizar su trabajo. Es decir, la prohibición del uso de los libros de texto no fue prohibición de los libros de texto en las escuelas o solamente en las escuelas. Hubo prohibición para la utilización de libros de texto también para el profesor, para la organización de su trabajo. Entonces, yo recuerdo haber leído por ahí en alguna nota periodística y también haber escuchado alguna maestra, algún maestro que con pena mencionaba su temor precisamente por, bueno, haber escuchado de su autoridad que de saberse que estuvieran haciendo uso de los libros de texto para la organización de su trabajo, tendrían que atenerse a las consecuencias. Y yo no sé, pero a mí me parece que eso es peor que desorejarlo.
A mí me parece que, o sea, estamos en siglo XXI y luego los argumentos que se esgrimieron para limitar el uso de los libros de texto, que bueno, lo escuchamos en los años 30, lo escuchamos en los 40, lo escuchamos en el 59, cuando aparecen los libros de texto gratuitos, un discurso este, preocupado por la formación de los niños, eh, un discurso preocupado por la ideologización de los niños y bueno, pero luego hemos sabido que en algunos casos se manifiesta poco interés por la educación de los niños y en todo caso los discursos que se esgrimen tienen eh, una finalidad que no corresponde con lo educativo. Entonces, bueno, es eso, diría yo. Sí, muy bien, maestro. Con muchas de sus aportaciones me hizo recordar el poema de Destino Trunco de Avatares. Sí, sí, Toda sí. una, todo un avatar, ¿verdad? O avatares, por eso el nombre. Muy bien, maestro Sergio. Pues hemos llegado a la culminación de este seminario y le vamos a hacer entrega de la constancia por su destacada participación. Solo esperamos que nos lo proyecten para darle lectura, maestro Sergio. Muchas gracias. Excelente, Sergio. Dice así: la Subsecretaría de Educación Superior, a través del Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio y la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, a través de su Centro de Investigación de la Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica, otorga la presente constancia al doctor Sergio Ortiz Briano por su destacada participación como ponente en el segundo seminario Fuentes, Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica. Ciudad de México, 19 de marzo de 2024. Y firman el maestro Mario Chávez Campos, Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, el maestro José de Jesús González Palacios, director de la Escuela Normal Rural, General Matías Ramos Santos, y el doctor Jalier Arnulfo Morales Dueñas, coordinador general del seminario. Pues esta es su constancia, muy merecida, doctor Sergio. Felicidades. Muchas gracias por darme la oportunidad de acercarme, bueno, con este tema que a mí me parece muy interesante y bueno, pues seguiremos por aquí cercanos a este seminario. Muchas gracias a todas, a todos por su asistencia. Gracias, doctor. Bueno, pues el protocolo de esta sesión culmina. Les recordamos que la próxima sesión se desarrollará el 9 de abril de 2024. El tema lo desarrollará el doctor Jalier Arnulfo Morales Dueñas. Agradezco su asistencia al seminario. Gracias, doctor Sergio Ortiz Briano. Buenas tardes a todas y a todos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.